mis amados, bendiciones una vez más. Gracias por estar pendiente ahí de recibir este mensaje. Gracias por prestarnos sus pantallas y estar pendiente pues de esta semana de recibir la palabra de Dios. Le ruego pues que así como estás recibiendo ahora este mensaje, puedas congregar el resto de tu familia, puedas avisarle a los que sabes que compartes con ellos el mensaje, pues que este es el momento, llegó la hora para nosotros estar recibiendo pues la palabra de Dios, algo que nos va a edificar, algo que nos va a llenar. Y como suelo decirlo, pues te aseguro que no va a ser igual, que no te vas a arrepentir y que no volverás a ser igual después de recibir este mensaje de parte de Dios. La iglesia sigue funcionando, nosotros estamos aquí para seguir llevando el mensaje del Señor y para seguir edificando las vidas y bendiciéndolas conforme a lo que establece pues el Señor para todos nosotros. Agradecido estoy de todos ustedes, ya esto lo hemos puesto en las manos del Señor, pero no obstante, pues quiero hacerte saber que abras y dispongas tu corazón. Le he pedido al Señor que disponga tus oídos, que disponga tu corazón y que abra tu entendimiento y que te dé sabiduría para saber realmente qué quiere tratar el Señor hoy contigo en esta palabra que vamos a recibir, que vamos a estar nosotros dando hoy, ministrando hoy, seguros de que hay muchas almas que la necesitan y que, bueno, vamos a tener que pasearnos un poco por la reflexión y por lo que verdaderamente nosotros estamos sintiendo y necesitamos conocer para avanzar y crecer en el Señor. Así que allí mismo donde está, quiero pedirte pues que tú puedas hacer algo también por nosotros, que te suscribas a nuestro canal, que compartas esto y que no te olvides de darle ese like, ese me gusta allí para que nosotros podamos pues motivarnos a seguir llevando también esta palabra de Dios a todas las almas que sean necesarias. Allí mismo donde está, quiero que levantes tu mano y que puedas repetir conmigo. El cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Nosotros los hijos de Dios, llamados a ministrar la palabra de Dios y a la edificación y reconciliación del pueblo de Dios con su Dios, valga esa redundancia, tenemos que aprender a leer señales, y no cualquier señales del alma, señales espirituales, porque así como dijo Jesús en un momento a los judíos que ellos conocían las señales del tiempo, las señales del clima, pero no conocían las señales de lo que estaba ocurriendo, las señales espirituales, las señales que venían realmente del cielo y que a causa de ellos sería de condenación para ellos. Así nosotros también debemos aprender a abrir nuestros ojos para conocer las señales del tiempo que vivimos y sobre todo de las que se reflejan en las personas que comparten con nosotros a diario. Somos dados más bien a juzgar a las personas en una determinada condición, pero no somos capaces de ver más allá, de traspasar esa piel, de traspasar la conducta que tiene ahí o entenderla y llegar hasta el corazón, llegar hasta el alma para conocer qué cosa es lo que le está ocurriendo. Y normalmente nosotros tendemos pues a confundir todas estas cosas. Mi papá contaba a nosotros en un momento determinado que a veces la gente se confunde en cómo conocen a las personas y en lo que le está ocurriendo en ese momento y no saben entender o no conocen de pasada lo que le está pasando. Y él contaba una anécdota que le ocurrió a él. Siempre tuvo su vehículo y no era normal pues ver a mi papá estar caminando por allí en sitios sobre todo que no frecuentaba. Y un día se accidentó y él tenía que venir a buscar donde nuestro tío, su hermano, creo que algunas herramientas y eso para poder echar a andar el carro. Lo cierto es que mientras él iba caminando en un sitio donde normalmente él no camina, pasó en primer lugar una persona y al verlo, lo único que hizo fue sonar la corneta y luego que él levantó las manos, la otra persona lo que hizo fue levantarle la mano también, saludarlo. Y él continuó caminando y después vino y pasó otra persona, también en la misma situación, lo vio caminando
y le sonó la corneta y él se levantaba la mano y entonces la persona lo único que hizo fue sacar la mano y saludarlo. Pero en realidad mi papá no estaba saludando, mi papá estaba pidiendo ayuda, mi papá estaba diciéndole, oye, detente, dame la cola, llévame, algo de eso, pero nada, las personas pasaron y como si nada. Así solemos a veces nosotros ver a las personas a veces, y cuando los vemos haciendo eso, juzgamos a nuestro parecer que simple y llanamente, como decía mi papá, Julián lo que anda es caminando, Julián está paseando, Julián no tiene necesidad, Julián no necesita ninguna otra cosa, no necesita mi ayuda. O sea, entonces juzgamos de esa manera. Al respecto, yo tengo una anécdota que no quisiera que ninguno de nosotros pasara por ella. Y no quisiera que tú aprendieras de eso, porque realmente es doloroso, pero a veces pues van a ocurrir y van a pasar. Cuando yo estaba en el liceo, en referencia justamente a lo que contaba mi papá, cuando yo estaba en el liceo, estaba en lo que era anteriormente, cuando yo estudiaba, el bachillerato estaba dividido en ciclo básico y en ciclo diversificado. Yo estaba terminando o estaba en el segundo año del ciclo básico y tenía un compañerito que compartía mucho conmigo, muy afín, compartía mucho conmigo, pero era raro o extraño porque él no era muy dado con los demás, sino que se identificaba conmigo. Conmigo hablaba, conmigo compartía, conmigo íbamos a la cantina y hacíamos las rubieras, también las hacíamos y las hacíamos juntos, pero no nos involucrábamos con el resto porque él siempre evitaba al resto. Y un día, no sé por qué razón, siempre lo comencé a ver, un poco decaído, y yo no entendía lo que le estaba ocurriendo, nunca llegué a entender realmente lo que le estaba pasando. Lo cierto es que tomamos una decisión un día que no tuvimos clase y tomamos una decisión. El liceo donde estudiábamos, el local estaba muy cerca del río y nosotros ese día decidimos ir a caminar por el río. Y fuimos a buscar porciguey y cosas de esas, una frutica que acá pues se da mucho y que la fuimos a buscar y íbamos a comer eso. Caminando en la orilla del río, de repente el muchacho vio el agua y todo eso y se quiso bañar. Y yo le dije que no. Luego se incorporaron dos compañeros más que estudiaban también con nosotros, estuvieron allí y en total éramos 4, pero él decidió que se iba a bañar. Pero esa decisión no era simple y llanamente que se quería bañar. Él se lanzó y nosotros lo veíamos desde la orilla. Y estando yo allí, de repente veo que la persona comienza a hacer así. Él no hablaba, no decía nada, lo único que hacía era esto. Y yo no hice caso de nada de lo que le estaba ocurriendo. El muchacho no me estaba saludando, no me estaba llamando, el muchacho se estaba ahogando. Y de hecho, el muchacho se ahogó. Y luego que vimos que se fue hundiendo poco a poco, pensábamos que era una broma de él. Y cuando vimos que pasó el rato y no salíamos, entonces yo fui uno del primero que me lancé a ver si lo encontraba, si lo tocaba. O sea, revisamos todo eso y nunca lo encontramos, nunca apareció. Hasta el día siguiente, cuando apareció el cadáver flotando. Y luego, bueno, nosotros le notificamos a la familia de lo que había ocurrido, lo que había pasado. Y no fue sino hasta el día siguiente cuando apareció flotando su cadáver allí. Por eso le digo que no es muy agradable aprender de esa manera. En ese momento de conversar con su hermano mayor, que también estudiaba en un grado más, pero ya había salido del liceo donde estábamos y él estaba ya para el ciclo diversificado. Y de él entonces me enteré que él no sabía nadar. Y yo me pregunté, oye, si él no sabía nadar, ¿por qué se lanzó? ¿Por qué estuvo allí?
Y él dice pues que habían tenido ciertos inconvenientes, su papá no había estado, la que había estado siempre era su mamá, su papá se había ido desde muy temprano y él pues quedó con esa carencia y las cosas que le iban pasando no las manifestaba mucho. De hecho me recordó a mí, me dijo, yo creo que contigo era con quien más compartía, pero yo nunca supe entender las señales que él estaba dando, cuando él conversaba conmigo, cuando él se apartaba de los demás, cuando él trataba de comunicarme algunas cosas que de repente ahogan a la persona y no puedes conocerla, no sabes qué es lo que está ocurriendo, porque te cuesta, tú no sabes, no conoces ese lenguaje y no lo conoces porque tú no has sufrido esas heridas, porque tú no has pasado por eso. No sabe lo que está ocurriendo, lo que le está pasando. Por eso, cuando levantaba su mano en ese momento, quizás pedía la ayuda que nunca le pude dar, pedía la ayuda que yo nunca entendía. Y como simple y llanamente, como el caso de mi papá, la gente lo único que hacía era saludarlo sin saber que tenía una necesidad, nunca pude hacer nada porque no lo sabía, no lo conocía. Y es doloroso a veces cuando nosotros juzgamos a las personas en esta condición. Platón escribió o tiene una frase que suele aparecer por allí, inclusive en tarjetas y en muchas cosas, aparece lo siguiente, dice, sé amable, porque con toda persona, pues toda persona con la que te cruce está peleando su propia batalla, está peleando una ardua batalla. Y agrego yo lo siguiente, y nadie puede entender que esa persona está peleando, está luchando esa batalla, a no ser de que esa persona haya peleado su propia batalla y haya salido victoriosa de ella. No puedes entender eso, no puedes saber eso, a no ser de que tú hayas padecido y la cicatriz la tengas y puedas entender eso que está ocurriéndole a esa persona y puedas ayudarle, puedas aportarle en un momento determinado, puedas entender eso. Las señales del alma no se entienden tan fácilmente. Por eso a veces la persona se está ahogando y lo único que manda es una señal que a veces no entienden los demás. Y usted puede decir, ¿por qué la persona no grita? ¿Por qué la persona no chapucea? Usted ve algo, eso se ve solamente en las películas. En la vida real yo lo he visto en 3 oportunidades. Y en al menos 2 de ellas, la persona, 2 han sobrevivido y el otro fue este caso. Y yo lo he visto. Lo he visto y en una cuarta persona lo vi y tuve que cargar esa persona después que lo sacaron allí ya ahogado. ¿Y qué pasa con eso? Me explicaba alguien en un momento que la persona cuando se ve en esta situación que se está ahogando, la persona no chapucea, no mueve sus brazos de la manera como usted lo ve en la película. La persona se queda quieta porque por instinto trata de guardar el oxígeno y hacer los movimientos menores posibles a fin de no absorber el agua, de no consumirla, sino que mantiene todo cerrado y el movimiento que trata de hacer es solamente para mantenerse a flote. Por esa razón no lo hace. Científicamente o médicamente está comprobado que la persona cuando se está ahogando reacciona de esa manera. Usted lo ve como que con la mirada en la cara o que los ojos se le van a desorbitar, se le van a salir, pero difícilmente grita o lo ve chapuceando como a veces lo ve en una película. No ocurre así. No ocurre realmente así, por eso te cuesta saber lo que le está pasando a esa persona en ese momento determinado. Lo cierto es que pareciera más bien como un saludo, pero él no está saludando, él se está ahogando. O sea, y a veces nosotros cuando vemos a las personas en esa condición no entendemos. Por esa razón yo tomo pues esta frase que dice Platón, donde deja claro pues que nosotros debemos ser amables en todo tiempo, porque con cada persona que nosotros nos cruzamos, ella está luchando, está peleando una batalla. Y nadie entiende eso a no ser de que tú hayas superado tu propia batalla y hayas salido victorioso de ella. Entonces cuando se te abre el entendimiento, entonces cuando puedes conocer, entonces cuando puedes saber qué cosa es lo que le está pasando
a la persona, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está durando. Y hay mucha gente a veces que se está ahogando y no precisamente porque está metido en el agua o no es el agua lo que le está ahogando, sino la circunstancia, la situación que está viviendo cuando no sabe cómo hacer, cuando se acostumbró a algo que lo va enterrando poco a poco y de repente no sabe cómo quitarse esa costumbre, una adicción, un vicio o algo que lo lleva, que lo lleva dentro y que lo va ahogando, lo está enterrando. De repente no haya cómo solucionar su matrimonio se está ahogando y no sabe cómo, está mandando señales pero nadie le entiende, nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Tiene los negocios, no sabe cómo hacer con los negocios, no sabe cómo emprender, no sabe qué empresa, qué negocio hacer, no sabe si emplearse o seguir tratando de establecer un negocio, no sabe cómo luchar eso, está enviando las señales pero nadie lo entiende, nadie lo sabe porque no es una sola persona y aunque puede recibir un consejo en un momento determinado, si no es realmente visto o tomado en cuenta dentro de lo más adentro de su corazón, entonces le va a ser difícil poder salir adelante, poder avanzar. Esa es la razón por la cual a veces entonces comenzamos a hacer otras cosas que muchas veces, si no se tiene el cuidado, terminamos en la muerte, terminamos ahogados, porque no sabemos entender, no sabemos tampoco cómo expresar aquellas cosas. Y podemos decir, y nadie me puede decir que no, esos son los momentos donde cada uno de nosotros le preguntamos a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios porque me estoy ahogando? ¿Dónde está Dios porque no tengo respuesta? ¿Dónde está Dios porque no cumple la promesa? ¿Dónde está Dios porque no puedo salir adelante? ¿Dónde está Dios? Por eso a veces nos alejamos de la iglesia, por eso nos molestamos a veces con Dios, porque no terminamos tampoco de entender que no es que Dios esté haciendo algo que esté mal. Esa premisa o esa frase que te hablo de Platón tiene dos vertientes. Y nosotros debemos tener mucha sabiduría y mucho entendimiento, porque si no hemos peleado la batalla, si nosotros no hemos salido adelante, si nosotros no hemos sabido vencer la propia batalla de nosotros, no podemos aconsejar, no podemos orientar. Por el contrario, terminamos juzgando y terminamos condenando muchas veces a las personas. En esto hay dos cosas a saber. La primera es que nosotros lo primero que hacemos es juzgar. Cuando vemos a alguien que le está pasando alguna de estas cosas, no llegamos a entender que él se está ahogando y lo juzgamos de acuerdo a nuestro parecer. Si tú no has pasado, no tienes las heridas, no tienes la batalla, no tienes la lucha que él tiene, difícilmente tú puedes darle un consejo acertado a esa persona. Y a veces al juzgarlo de esa manera lo vas a condenar, porque no entiendes, no sabes, no conoces, y entonces cuando estás en eso, lo único que haces es lanzar esto, y cuando ves que le está pasando algo malo, lo único que dices es, si estás en la iglesia, dices, seguramente está en pecado. ¿Qué habrá hecho fulano? Por alguna razón le vino esto, y todas estas cosas están allí para entonces usarlas nosotros como el argumento para condenar a la persona. El segundo error que podemos cometer nosotros allí es que queriendo ser más espirituales que Dios, queriendo ser mejor que Dios, de repente intervenimos en un proceso que es el mismo Dios que lo está estableciendo para poder enseñar a la persona. Y queriendo nosotros resolver los problemas de la persona, queriendo ser nosotros los que ayudamos y los que creemos que con lo que estamos haciendo la obra de Dios sin haberle consultado a Dios tales cosas, decidimos entonces nosotros con nuestra intervención interrumpir un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje. Porque ¿cómo sabes tú que no es Dios el que le está enseñando con el dolor a la persona? Porque no hay otra forma de que pueda aprender. Y a veces nosotros intervenimos y aparecemos y no les dejamos, no le ayudamos, no le enseñamos que tiene que ser esforzado, no le enseñamos que tiene que saber cargar ese dolor, tiene que saber levantarse del sufrimiento y de la tristeza, tiene que cambiarla y que tiene que aprender a confiar en Dios. A veces nosotros no aprendemos, a veces sino del dolor. Y cuando estamos seguros que hemos superado ese dolor, entonces podemos hablar con autoridad. Podemos saber entonces cuándo dejarle a alguien una carga que sabemos que él puede llevarla. Y que si no es capaz de levantarse de esa carga, lo único que estamos haciendo es lograr su condenación, porque no hará el esfuerzo suficiente. Así que dos vertientes tenemos que ver y tenemos que aprender nosotros a manifestar
lo que de alguna forma nos está afectando. Y a veces en esto, en la primera premisa que les dije de condenar a los demás, veo mi Biblia y cuando voy a mi Biblia veo una cantidad de gente que siempre he dicho gente rota, gente con defectos, gente con problemas, gente que escogió a Dios para gloriarse en ellos y mostrar verdaderamente que puede cambiar a una persona y los hace pasar por una cantidad de situaciones que nadie quiere ser, porque ninguno pide a Dios, mándame un rayo, ninguno pide a Dios que le mande una carga que él no pueda sobrellevar, ninguno le manda a Dios que le mande una enfermedad para luego mostrar el poder de Dios. Nadie hace eso, pero de repente Dios hace pasar a algunas personas por ciertas situaciones que son sus batallas, que son sus heridas, las que le van a ayudar a él a salir adelante. Vea esto, cuando nosotros conocemos en Mateo 8, el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que van a pasar al otro lado y se forma la tormenta en medio del mar, va la tormenta y Jesús va durmiendo, la expresión inmediata que tienen sus discípulos es cuando ven todo aquello. Observe lo siguiente, cuando ven todo aquello a tormenta, que el mar está embravecido, que el viento sopla fuertemente, que la lluvia la tienen encima y aquello parece que va a acabar con su vida, entonces ellos se manifiestan a Jesús. Mateo 8:25 dice que le dicen a Jesús: Maestro, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Manifiestan eso inmediatamente. Y cuando escucho a veces las predicaciones, usamos la palabra simple y llanamente para decir que si ellos no sabían que Jesús estaba allí. Ellos no lo sabían que era Jesús. Que si ellos no conocían, que si no tenían fe, porque la respuesta de Jesús que da inmediatamente: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Ahora, ¿qué está manifestando Jesús aquí? Estos eran hombres pescadores, hombres que estaban acostumbrados a navegar en ese mar, hombres que estaban acostumbrados a ver el viento soplar, a levantarse las olas, estaban acostumbrados a eso. Y cuando yo me siento a pensar en lo que está ocurriendo y en la forma como usamos nosotros para juzgar a la persona cuando está luchando contra algo, no terminamos de entender lo que realmente está pasando. Ellos no le tenían miedo a las olas del mar, ellos no le tenían miedo al soplido del viento, ellos no le tenían miedo a los truenos. Observe y medite bien la escritura, porque ellos le dicen a Jesús: ¿no te das cuenta o no tienes cuidado de nosotros porque perecemos? Ellos le tenían miedo a la muerte. Y sobre eso, ellos saben que no pueden hacer nada mientras la persona no conozca a Cristo, mientras la persona no aprenda a superar la batalla de la fe y tener la certeza que si muere acá, él va con Cristo. Por tanto, no se detiene a hacer las cosas que Dios le está ordenando porque sabe que él va a buscar una vida eterna. No le podemos juzgar. El miedo es libre, he dicho yo. Y quien lo toma, bueno, es de él. Pero no le podemos juzgar. Lo primero que a veces nosotros hacemos es decirle que no tiene fe, que no puede, que no entiende por qué le pasa eso, como juzgamos nosotros también a los discípulos que están allí. Pero ellos no conocían a Jesús. Si bien es cierto, vienen de ver un milagro allí, de la pesca milagrosa, pero todavía tienen la incertidumbre. ¿O es que alguno de nosotros no ha visto milagros acá en esta iglesia y después de eso queda todavía con la incertidumbre? Ubica a Jesús en una parte, ubica a Jesús en la sanidad, ubica a Jesús en algunas cosas que le interesan, pero no en la integridad de su vida. ¿Quién es el que de verdad viene y de la noche a la mañana establece que Jesús es el dueño de su vida y que en todas las decisiones que toma está Jesús presente? ¿Lo conoces de esa manera? Por eso aquellos hombres vienen y se levantan. Sabe que hizo un milagro, sabe que puede hacer algo, pero ellos ni remotamente tienen idea de lo que pueden hacer. Y te digo eso porque después que Jesús dice al mar que se calle y al viento que enmudezca, que todo se calme, ellos se preguntan: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Entonces, cuando vemos a las personas actuando de una manera, están mandando unas señales para conocer algo que nosotros no entendemos. Pedro camina sobre las aguas. Pedro igualmente vuelve a vivir el momento de una tormenta y viene Jesús caminando sobre las aguas y le dice a Jesús: no temáis, que soy yo.
Mateo 14, 30, luego él le dice a Jesús, Señor, si eres tú, observe algo, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Él le está diciendo algo que esperaría o haríamos lógicamente nosotros. O sea, si tengo la certeza, ahora ya conocía y sabía que Jesús podía hacer. Y si Jesús venía caminando sobre las aguas, sabía que Jesús lo podía hacer caminar sobre las aguas. Así que Jesús le dijo, ven, y él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice mi Biblia que él fijó la mirada en los vientos, se fijó en las circunstancias y comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Pedro? Inmediatamente le dijo al Señor, Señor, sálvame. Y vuelve nuevamente al Señor y le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué está diciendo? ¿Lo está condenando Jesús? En lo más mínimo. Le está diciendo a él que no debe tener duda, pero la enseñanza no es el juicio que está haciendo Jesús sobre la vida de Pedro. Lo que le está diciendo es que debe mejorar la condición, debe aumentar la fe y no debe fijar su mirada en otras cosas que no sea Jesús. Eso con respecto a la primera premisa que les dije de juzgar a las demás y no saber cuál batalla es la que estaba luchando. Pedro estaba y tenía una batalla, estaba luchando una batalla entre la duda y la fe. Y eso lo perseguiría hasta el momento de la crucifixión. Y a veces juzgamos a Pedro por algunas cosas que dijo, pero es que en nosotros también a veces hay esa incertidumbre cuando se presentan las situaciones adversas. Por eso Pedro negó a Jesús. Porque no estaba seguro realmente de lo que había dicho, si continuar o no. No sabes a veces lo que está peleando, lo que está batallando una persona y te es fácil venir y juzgarle. Si nosotros observamos esto y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿qué tal? Y te digo lo siguiente, si Dios es el que ha intervenido o el que ha permitido que las heridas tuyas, que las batallas que tengan que pelear, sean propiciadas por Él, a fin de que tú puedas ser usado con esas heridas para enseñar a los demás. Todo el que cree en Dios, todo el que piensa que está en las manos de Dios, no le pasa nunca por su mente que él va a tener que tener padecimientos, que va a sufrir cosas inimaginables y que las mismas pueden servir o las va a usar el Señor para usar al resto del pueblo, porque el Señor escoge a unos para enseñarle a los demás. Y a ese que escoge, aunque padezca, tiene garantizada una salvación. Pero el resto que le estás enseñando va a depender de su decisión. Va a depender de lo que decida conforme a lo que está recibiendo, conforme a lo que se le está enseñando. Creemos que porque servimos a Cristo, nosotros no vamos a padecer. Y esa es la razón por la cual a veces no entendemos lo que llevamos por dentro y lo que estamos padeciendo. Y la soledad nos va a embargar. Y vamos a quedar a veces solos porque somos los que vamos a determinar la corrección. Por esa razón la gente vive luchando constantemente y no deberíamos nosotros levantar la mano o el dedo acusador para juzgar a los demás. Porque él está con una batalla que a veces no se entiende. Usted no va a entender eso. No lo entendemos. Vea, usted es escogido de Dios. Usted es llamado de Dios. Y de repente usted ya lo ha ungido. Usted se ha preparado. Usted predica. Usted huye y la palabra llega y hace las cosas aparentemente muy bien. Y lo menos que piensa usted es que le venga algo malo. Por el contrario, usted piensa, ya estoy listo para ser usado por el Señor, ya me va a comenzar a usar y van a comenzar las grandes cosas. Las masas se van a convertir, los milagros van a ocurrir, la prosperidad va a venir y el reino de Dios se va a establecer. Eso es lo que pasa por su mente. Pero ¿qué tal si le toca como Job? ¿Haría lo mismo que Job?
o se preguntaría, ¿dónde está Dios en esto? La pregunta es redundante, pero es la que ocurre en la mayoría de nosotros. Es la pregunta que siempre está allí. Es la pregunta por la cual clamamos a Dios. Y creemos que no vamos a aprender nada de eso malo. Y creemos, inclusive, le damos autoridad a Satanás y que Satanás nos tiene en sus manos. Satanás a veces lo revestimos nosotros de un poder que no tiene, pero bueno, aquí estoy luchando contra Satanás, quitándome esto en la prueba, porque Satanás se quiere enseñorear, pero no va a poder. ¿Y cómo sabes que es Satanás? ¿Y cómo sabes que no es Dios? Cuando tú lees los salmos, ves el salmista a David, y David, la mayoría de los salmos que escribe son lamentos, son clamores que le hace al Señor, pidiéndole que no le abandone, pidiéndole o diciéndole por qué lo abandonó. Salmo 39, Jesús, en el Salmo 88, usted lo lea con calma en su casa. Emán hace ese salmo, y Emán parece que ha estado pidiéndole al Señor muchas veces de una situación, de una condición que él tiene, y parece que el Señor no le responde. El Señor no le concede lo que le está pidiendo. Y él le dice allí, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, voy a estar viendo esto. Ve lo que está ocurriendo conmigo, Señor. Yo clamo y no escuchas, no tengo respuesta de tu clamor. Lea el Salmo 88, porque el salmista David, que fue escogido, ungido por Dios, ungido por Samuel y mandado ungir por Jehová para que fuese rey sobre Israel, y se dice, inclusive, dijo el Señor que el corazón de David era conforme a su corazón. Esperamos entonces que David aparentemente no tenga ningún problema, no tenga ningún tropiezo. Todo lo que le viene a David aparentemente es bueno, pero cuando nosotros leemos de David, Salmo 39, David está clamando allí y dice al Señor, le pide al Señor, le pregunta a él, Señor, ¿acaso mi muerte ayudará a aumentar tu verdad? ¿Te alabará el polvo? ¿Te dará alabanza el polvo en el Seor? ¿Por qué le estaba diciendo David? Estaba a punto de tirar la toalla, estaba a punto de rendirse, y a veces la gente no entiende eso. El salmista David, pero lea los salmos y va a ver el padecimiento de David, va a ver todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, cuánta tristeza a veces lo embargaba, y dice inclusive que llegó un momento en que mientras guardaba su pecado, mientras no lo confesaba, o sea, su alma, sus huesos se contraían, se enfermaba, la enfermedad estaba allí, y que aquello lo aprisionaba, pero nadie sabía leer las señales que estaba dando David. Era el rey, y como rey tenía que responder. Era el rey, y como rey no podía tener tristeza. Era el rey, y como rey no podía fallar. Era el rey, y como rey no podía tener defectos. Y a veces nosotros somos vistos de esa manera. Estamos en Cristo, y como eres de Cristo, tú no debes tener ningún tipo de insuficiencia, tú no debes tener ningún tipo de incapacidades, tú no debes tener ningún tipo de circunstancias adversas a ti. Porque si te ocurre alguna de esas, es porque andas en pecado. Pero ¿qué tal si es Dios mismo proveyendo esas heridas para que tú puedas enseñar a los demás? Para que tú puedas hacer lo que realmente, o sea, Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que veas, como yo lo he visto, lo que pasa con la gente que usa a Dios. Y cuando vemos cómo los escoge Dios y cómo los pasa por todo un proceso, hablamos de que es gente grande. Si lees a Jonás, tiene un libro dedicado a él, pero lees a Jonás, y Jonás le pidió al Señor, quiero morirme, Señor. ¿Por qué no me matas de una vez? ¿Por qué no me quitas la vida? Esas son las palabras de Jonás. Imagínate a Jeremías. Jeremías maldice el día. Él dice, maldito el día en que le fue anunciado a mi padre que le nació varón.
Y dice aún algo peor: hubiese yo preferido no nacer y que el vientre de mi madre fuese mi tumba. Por si usted no lo ha entendido o no ha visto qué era lo que decía, Jeremías estaba pidiendo la muerte de su madre. Porque la única manera de que el vientre de su madre fuese su tumba es que su madre estuviese muerta. Maldito el día en que nací. Elías pidió al Señor: Señor, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? ¿Por qué no me quitas la vida de una vez? Quiero morirme, Señor. La decepción de aquella gente lo llevó y no lo entendieron nunca. Porque los que tenían que entenderlo no habían peleado la batalla, no tenían heridas. Por eso yo digo a veces, cuando alguien no renguea como Jacob, después de que lo ha tocado el ángel y lo ha impactado, duda de él. Si alguien no tiene las heridas, si no le ves las cicatrices, duda de él. Porque no puede ser edificado por alguien que no ha aprendido. Y no quiero decir con eso que obligatoriamente tienes que pasar por esto. Pero hasta donde veo, todos los que usa el Señor, a veces les pasa este tipo de cosas. Y cuando les pasa, no es momento para juzgarlo. Sino que Dios usa todas estas cosas que te están ocurriendo. Hoy tenemos una situación. ¿Y cómo sabes que esa herida o que esa batalla no la estableció el mismo Dios? Siempre he dicho que Dios está al control. Y que lo que haces más bien es estar huyendo y no confrontar lo que está pasando para poder mostrar la gloria de Dios. Observa esto de dos personajes que parece que todo es una maravilla para ellos, haber sido escogidos por Dios. El primero, Moisés. Moisés, un hombre que escribe los primeros 5 libros de la Biblia y el Salmo 90, y donde narra todo aquello, lo que es la ley, habiendo pasado por muchas cosas, 3600 años después, es venerado por los judíos como un rey, como un héroe, como alguien fantástico, como alguien extraordinario. Pero ese tipo de héroes está lejos de ser los héroes que nosotros vemos en los cómics, de los que vemos en películas. No son extraterrestres que vienen con escudo, con supertraje, con superpoderes para luchar con todos los demás. Lo aprenden de las batallas, lo aprenden de las heridas, lo aprenden de lo que tienen que pasar. Y cuántas veces creo yo que no se preguntaron por qué, si Dios le había hecho la escogencia, tenían que pasar por todo eso. Y por qué el pueblo que escogió Dios padece o padeció tanto. Tiene que venir a nosotros esta pregunta, porque a veces no estamos entendiendo las señales y la gente se está ahogando, la gente se está hundiendo porque no estamos viendo con el filtro, con el lente que realmente necesitamos. Ver a las personas, ver al hospital, ver a esta iglesia que es como hospital de todo el padecimiento que tienen los demás. Por eso comencé diciéndote que no cometas el error de querer tender a veces una mano a donde Dios está trabajando. Como tampoco lo juzgues en tu condición. Entonces veamos a Moisés, un hombre que fue abandonado prácticamente, aunque fue para salvarle la vida, como a veces suele ocurrir cuando una madre no tiene cómo sustentar a algún niño, prefiere darlo en adopción, regalarlo, como uno dice. ¿Y eso no le causa un trauma a ese niño? ¿Crees que eso no pudo haber afectado de repente a Moisés? Prófugo de la justicia, porque después cuando tenía 40 años tuvo que huir al matar a alguien más, porque creía que podía hacer las cosas por su propia mano y no era así. Así que fue prófugo de la justicia, huyendo de quienes los criaron, quienes le dieron la crianza. Y quién sabe, y quién me dice a mí que la tartamudez que tenía, esa tartamudez que tenía Moisés, no es producto de esa dejadez o de ese abandono que sintió de no tener a sus propios padres con él, que le apoyaran, que le mimaran, que le guardaran, que le protegieran. ¿Quién dice que eso no es así? El hombre lo montan entonces en una gran obra que hace el Señor
Y aquel hombre, ¿cuántas veces crees tú que Moisés no quiso tirar la toalla? Como a veces puedes estar tú queriendo tirar la toalla en tu matrimonio, en tu empresa, en tu trabajo, o en la relación que tienes, o en alguna cosa que quieres levantar. Entonces de repente no terminas de entender que es el Señor que de alguna forma está permitiendo que eso ocurra para que tú puedas madurar y para que puedas avanzar. Ese dolor a veces no se entiende, ese dolor a veces no se conoce. Por eso digo, de Moisés viene con todas estas cosas, hoy lo ves como héroe, pero nadie se fija en aquellas cosas que tuvo que padecer el hombre para llegar a ser reconocido 3600 años después como un héroe. Y es que no nos damos cuenta del padecimiento que nosotros llegamos a tener. Segundo personaje es Pablo. Pablo, a diferencia de Moisés, Pablo pasa toda su vida con el dinero suficiente. Tiene a sus padres que tienen también dinero. Posiblemente pagaron por la nacionalidad romana que tenía también Pablo. Y estudió en los mejores colegios, y dice mi Biblia que fue formado a los pies de Gamaliel, el erudito de la ley y del conocimiento de la ley, que de mayor reconocimiento en el momento en que está Pablo. Él, dice allí que superaba a todos los que estaban estudiando con él, y así lo reconoce Gamaliel. Formado bajo esos pies, no necesitaba absolutamente nada. De repente un día va camino a Damasco persiguiendo lo que él cree que es correcto, a un pseudo religioso, porque iba detrás de Jesús, a quien él consideraba que era un falsante, y de repente camino a Damasco es impactado, cae al suelo y queda ciego en aquel momento. Y nadie puede entender a veces cómo es que lo usa Dios de esta forma. Observe, porque quedando ciego es llevado, conducido al lugar donde va, y se le llama y le dicen a un tal Ananías, sacerdote en ese momento, que fuera a la calle de la derecha donde estaba él orando, y que le impusiera las manos, porque él lo estaba viendo en visión, que venía un varón, le imponía las manos y le devolvía la vista. Y cuando Ananías se entera quién es, que le dice el Señor quién es la persona por el cual él va a orar, ¿cuáles son las palabras de Ananías? Inmediatamente dice, no, Señor, ese hombre tiene poder aún aquí y ha perseguido a los cristianos, y tiene poder aquí aún para acabar con mi vida y lo que se antoje. O sea, ¿cómo yo voy a orar por él? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero no sabe que Dios está tratando con Pablo, y le dice estas palabras en el libro de Hechos capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9 está la confesión de Pablo y la conversión de Pablo. Cuando leemos Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dice a Ananías en ese momento, le dice, ve, dice, porque este hombre lea su Biblia, me es instrumento escogido para que lleve la palabra, para que lleve el reino ante los gentiles y ante reyes. Y mediante el padecimiento, no pierda ese detalle, mediante el padecimiento es necesario que haga, porque así aprenderá. Yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mí para que pueda enseñar. ¿Cómo sabemos que lo que está pasando o lo que estamos nosotros pasando ahorita no son heridas que produce el Señor para que nosotros le podamos enseñar a los demás? Moisés, Éxodo 4:13, él dijo también, así como Pablo luego diría lo que luego te voy a enseñar, le diría al Señor, después que le dijo todo lo que tenía que hacer el Señor a Moisés, le dijo, Señor, manda por el que realmente tú sabes, porque yo no puedo hablar, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hablar delante de los demás. Manda por otro que tú escogiste. Pero a veces el Señor no es que va a escoger a otro, te va a escoger a ti. Y te va a hacer pasar por algunas cosas que te van a costar aprenderlas, hasta que tú no venzas en esa batalla para que puedas enseñar a los demás. Solamente cuando tú comienzas a enseñar a los demás, te estás dando cuenta de que entonces vas superando lo que no estaba correcto en tu vida. ¿Qué
es amor? ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que tenemos amor por los demás? Cuando dejamos de condenar a los demás, cuando dejamos de enjuiciar a los demás. Porque hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta. Cuando juzgamos a los demás, a nosotros mismos nos estamos juzgando. No nos percatamos, no tan solo está escrito, es bíblico, pero no es como entendemos de boca, sino que cuando dejamos de enjuiciar a los demás es porque nosotros hemos entendido nuestra propia condición y no se la podemos indulgar a los demás. Y cuando dejamos de enjuiciar a los demás, el amor viene a nosotros porque comenzamos a amarnos más. Y cuando comenzamos a amarnos más, comenzamos a amar al prójimo. Y allí estaríamos cumpliendo el mandamiento de Jesús, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar a otro si no nos amamos a nosotros. Y si lo que estamos es juzgando a otro, nosotros mismos nos estamos juzgando. No por condenación, sino porque nos creemos culpables. Y conforme a la malicia de nosotros, estamos juzgando a los demás. Por eso el Señor le dice a Pablo, le dice que le es necesario padecer. Y vaya que hay padecimiento para Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 11, nosotros no entendemos por qué. Porque si Pablo es escogido, Pablo, que viene de estar bien, de tener todas las cuestiones que tenía, lo que esperas es que en su condición de nuestro entendimiento racional, él ascienda, él suba de nivel, él no le pase ni siquiera ninguna otra cosa. Pero Dios no hace de esa manera. Entonces Pablo comienza a enviar unas señales que no se entienden, que los judíos no entendían, así como a veces nosotros tampoco entendemos. Te lleva a veces el piso el Señor para que eso te sirva, para que eso sirva también para los demás. Y quiero que leamos y con detenimiento, que medites en esto. Mira lo que le ocurre a Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice ahí. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Vea lo que dice Pablo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, mira esta perlita que pone Pablo aquí. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. El hombre había recibido 195 azotes. Si yo recibiera el primero, para el segundo no estoy. Téngalo por seguro. Y usted sabe lo que yo le he dicho a veces con respecto a servirle al Señor. De que si yo hubiese sabido que esto era así, despego una carrera. Pero aquí este hombre está diciendo que ha recibido estos latigazos. Y vea, sigue acá. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, no una sola vez. Él no estaba saludando, él se estaba ahogando. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y si sigue leyendo, va a ver que a Pablo le dan unas revelaciones que no se las dan a nadie, pero con ellas también le dan un aguijón. Y le ha pedido al Señor 3 veces que se lo quite. Y el Señor le ha dicho que no. Bástate mi gracia, le dijo. ¿Qué esperaba alguien como Pablo? Y si eso le ocurre a alguien como Pablo, ¿cómo crees que no te pueden ocurrir también a ti para que tú aprendas las cosas y llevar el reino de los cielos? No entendemos a veces, esas señales que nosotros estamos enviando, que estamos dando. Yo he dicho acá que a veces si yo supiera, si hubiese sabido que esto es así como lo conozco ahora, esto no lo conoce nadie, sino es uno que se dedique, que se ha escogido y que pueda entender esto
y que sabe entonces que va a tener que soportar algunas cosas que los demás no van a entender. Y voy a enviar señales y las demás no lo van a entender. Por eso, si no aprendo a superar la batalla, no puedo ayudar a nadie más. Y es lamentable que nosotros tengamos que aprender a veces de ese dolor. Cuando mi hijo estaba enfermo, cuando mi hijo cayó, se le diagnosticó la enfermedad, que luego lo llevaría prácticamente a la muerte. Yo iba, yo venía, yo estaba, yo seguía confiando en Dios, yo seguía esperando a Dios, yo seguía esperando la respuesta y el milagro de Dios. Pero Dios no estaba allí para satisfacer el deseo mío. Él quería que yo conociera y que yo aprendiera. Yo no entendí el propósito, sino después. Me costó años poder entender que las heridas de alguien las usa el Señor para que puedan aprender los demás. Él escoge a uno. Él escoge a uno para que ese uno enseñe a los demás. Él escoge a un lote, Él escoge una iglesia, Él escoge un pueblo para que ese pueblo enseñe a los demás. Escogió a Israel para que enseñara también a los demás. Pero dentro de Israel sabemos que no todos los que dicen ser rey de Israel son israelitas. Y no vas a poder entender a veces lo que está ocurriendo. Porque tú esperas de Dios. Cuántas veces también no sabe usted desconoce cuántas veces yo postrado delante del Señor y le pregunté que dónde estaba Dios, que por qué no metía su mano, que por qué no hacía que mi hijo se levantara, que él podía darle todo nuevo, una médula nueva, todas estas cosas nuevas. Pero si tú no peleas esa batalla, no puedes consolar a los demás. No puedes saber realmente qué cosa es lo que está ocurriendo. Y venía y seguía haciendo las cosas y estaba mandando un mensaje y la gente, muy pocos se acercaron, muy pocos conocieron, muy pocos supieron, muy pocos entendieron el momento en cuando necesitaba hablar con alguien. Por el contrario, no se atrevían a preguntar. Quizás estaban mandando las señales y nadie conocía, nadie sabía, porque a veces el dolor va por dentro y no puedo andar con esa cara de tristeza todo el tiempo. No es hipocresía, no es falsedad, sino que es propio de la condición que nosotros tenemos. Y a veces cuando ocurre eso, entonces eres acusado y te dicen que hay pecado. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué habrá hecho? ¿En qué pecado andará? Las señales se están enviando y no sabemos entender lo que está ocurriendo con los demás. Las señales se están enviando. Hay momentos en que nosotros no entendemos por qué. Se resulta que el Señor nos está escogiendo a nosotros como sacerdotes para entonces poder enseñar a los demás. Él dijo a Ezequiel, escoge a un sacerdote y le dice que ese sacerdote y su familia y sus hijos son los que van a enseñar al pueblo, que van a ministrar en el templo del Señor y van a enseñar al pueblo. Ezequiel 44:23 dice allí que y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y a discernir entre lo limpio y lo no limpio, porque somos escogidos para eso. Cada enseñanza que tú vives, cada circunstancia que tienes, es la idea de Dios, que tú la puedas superar, que tú la puedas vencer y con eso puedas enseñar a los demás. Y a veces estamos nosotros en esa situación y no la terminamos de entender. No vemos las señales, no sabemos realmente por qué estas cosas están ocurriendo. Cuenta una fábula de los chinos, que fue un día su hijo, el único que tenía, el padre había muerto, había quedado la mujer sola con su hijo y le fue diagnosticada una enfermedad que lo fulminó, lo sacó y lo mató. Aquella enfermedad se lo llevó y aquella mujer cayó en una depresión y se guardó en su casa y no quería saber nada de nadie hasta que un día decidió buscar una ayuda y fue donde un sabio chino
a preguntarle si había o tenía algún remedio que le ayudara a ella a olvidar aquel pesar, a olvidar aquel sufrimiento, porque Dios la había abandonado, porque Dios no estaba más con ella, que los dioses se habían apartado de ella y que habían querido su condenación. Y cuando le preguntó al sabio chino le dijo, sí, es una fábula. Dijo, sí, hay un remedio. Si tú logras conseguir un arroz en alguna casa donde no haya un sufrimiento, entonces me lo traes. Y con eso yo voy a hacer una poción que tú vas a tomar y te vas a olvidar de que ni siquiera tuviste un hijo, que no existió nunca, te vas a olvidar de eso. Y la mujer le dijo, ¿seguro que puedo hacerlo? Sí, ve, en la misma aldea donde vive, ve, en una casa donde tú consigas que no haya un sufrimiento, entonces tú me traes el arroz. La mujer salió de allí y fue de casa en casa. Por primera vez se aventuró a entrar en las casas de los vecinos, a entrar en los que estaban a su alrededor. Por primera vez se aventuró a salir de aquella situación en la que estaba viviendo. Y les dijo, tocó la primera puerta y les dijo, si ustedes no han sufrido mucho, yo me llevo su arroz. Así que, ¿tienen alguna historia de sufrimiento? Y comenzaron a contarles, sí, a mí se me murió también mi papá. A mí se me murió mi mamá. Tocó al lado, sí, a mí mi esposo me dejó. Tocó al otro y dice, sí, nosotros no teníamos para comer y hemos pasado mucha hambre. Y ella en cada una de esas que iba sentándose y donde iba tocando esa puerta, entonces ella, sabiendo lo que había padecido, sabiendo lo que había sufrido, se sentaba con aquella gente. Sobre todo con los primeros, le dijo, mira, yo también perdí a mi hijo, yo también pasé por esto, yo también hice esto, pero no puedes quedarte allí porque yo pasé mucho tiempo también guardada, metida allá y el dolor me estaba consumiendo. Así que realmente no me voy a llevar tu arroz, pero tienes que hacer esto, tienes que levantarte, tienes que salir adelante. Y fue el otro, y fue el otro, y fue... No halló una casa donde ella no ministró su dolor y donde no hayan sufrido alguna situación. Cuando terminó de recorrer todas las casas de la aldea donde vivía, se dio cuenta de que el sabio prácticamente le había engañado con algo, pero que su sabiduría le había permitido salir de la situación. Había usado el sufrimiento de ella, había usado el padecimiento de ella para ayudar también a los demás. Sabían cuál era el dolor, sabían lo que ellos padecían, sabían lo que tenían porque ya ella había pasado esto. Y no se había dado cuenta, pero en el momento en que comenzó a ministrar, en el momento en que comenzó a hablar, en el momento que comenzó a ayudar a alguien más, en ese momento comenzó a sanar. Entonces las heridas de ella sirvieron para levantar a aquellos que estaban caídos. Porque a veces nosotros no entendemos o no sabemos cómo salir porque creemos que somos los únicos que tenemos el problema y que no hay nadie más que tenga el problema. Cuando alguien tiene un problema, no hay nada más grande que su propio problema. Tiene que venir alguien que ha pasado por un problema, ya sea menor o mayor que el de ella, pero que lo ha superado y que le puede hablar, que puede tener autoridad para explicarle a dónde tiene que ir. Y no solamente mandar las señales a cualquiera, sino que a estos son los que entienden cuáles son las señales de dolor que tienen en el alma. Porque solo estos que han superado, solo el soldado que ha vencido en victoria y que tiene las cicatrices y que ha tenido heridas, son los que pueden hablar con autoridad cómo es la batalla y cómo se sale de ella. Nos cuesta a nosotros poder hablar de eso. Vea, nunca he hablado de esto. Algunos de mis sobrinos, o sea, no solamente compartían en mi casa, sino que algunos vivieron en mi casa. Y yo tuve uno que de repente, después de cierto tiempo, después de un acontecimiento que pasó con su mamá, con su papá, él solía irse los fines de semana a la casa. Y era extraño porque él nos podía visitar, pero nunca se quedaba. De repente pidió quedarse todo el fin de semana. Recuerdo, llegaba los viernes, en el mediodía, almorzaba en la casa y de allí él se iba el lunes en la mañana. Él estaba mandando una señal que yo no entendía, nosotros no entendimos nunca, ni yo ni mi esposa,
No entendíamos qué cosa era esa señal que estaba pasando. Aquel muchacho estaba pasando por algo que solamente lo entendía él. Después de cierto tiempo y después de haber estado constantemente yendo los fines de semana a mi casa, un día en el transcurso de la semana lo encontraron que se había suicidado. Y no solamente fue ese día en el que lo intentó, sino que tenía ya varios días hasta que lo logró. Y él estaba mandando señales a todo el mundo y nadie lo entendía. Nadie sabía por lo que estaba pasando. La OMS tiene una estadística donde dice que los suicidios son la mayor estadística de las muertes que ocurren entre los jóvenes de 15 a 30 años. El 92% de los suicidios son producto justamente de eso, de las muertes que ocurren son precisamente esto. No hay quien los entienda, no hay quien reciba estas señales, no hay quien, por lo general ocurre que las amistades que tienen son contemporáneas con ellos. Y a veces los padres están tan ocupados, los padres están tan puestos su mirada en otras cosas que no se dan cuenta qué está ocurriendo con sus hijos, qué pasa con ellos. A veces tú vas a tener a tus hijos ahí en tu casa y cuando no hay nada por discutir te vas a inventar la discusión porque el perro se orinó, porque vino el gato y dejó el pelo, porque tu hijo tiró el juguete, porque de repente no hace caso, porque de repente el hijo te deja el televisor prendido, no acomoda las cosas, deja los zapatos por un lado y en algo te ocupas de buscar una discusión. No te das cuenta que esto no importa, sino hasta el día en que tu propio hijo te lo diagnostican con una enfermedad que no tiene vuelta atrás. El día que te dicen que la enfermedad es incurable. El día que te dicen que a pesar de que pueden hacer algo, de repente no tienen en las manos los medicamentos o todo lo que necesitan, los recursos para devolverle la vida. Y ese día que lo ves entonces postrado, sentado en una cama, pelado, sin un pelo en la cabeza a causa de la enfermedad, lo ves con una cánula puesta, con una vía tomada y de repente no lo puedes ni siquiera despegar de allí y que tienen que dejarle allí la vía que le tomaron porque no hay otra forma, porque tiene que estar constantemente revisando o recibiendo el medicamento. En ese momento, ¿cuánto das? ¿Cuánto das por volverlo a tener en tu casa? ¿Cuánto das por volverlo a ver correr, jugar? No importa que si deja los juguetes, que si tira la toalla, que si se orina o hace cualquier cosa, no te importaría. ¿Cuánto darías por cambiar el lugar tuyo por el de él? ¿Cuántos padres no desean a veces morirse después de eso? Allí es cuando te das cuenta que discutir por tonterías no vale la pena. Que ponerse a veces a discutir con tus hijos en algunas cosas donde lo necesitas edificar no vale la pena. Allí es donde te das cuenta que juzgaste no solo a tus hijos, sino al que en ese momento tiene un padecimiento. Parece que las emociones y sentimientos de nosotros no funcionan sino de esa manera. ¿Ves entonces cuál es el propósito? Yo entiendo entonces por qué tuve que pasar o por qué pasé lo que tenía que pasar. Pasó. Y voy a culpar a Dios por ello en ninguna manera. Así que no me pueden echar cuento y cuando alguien me va a decir alguna de esas cosas sabré entender porque sabré el dolor. Conoceré la impotencia que siente una persona cuando de repente busca un medicamento y no lo consigue. Sabré y entenderé esa impotencia que está viviendo en un momento determinado al ver que no ve su hijo poderse levantar como debe ser, o a su papá o a su mamá, verlos en lechos de enfermos, verlos en una situación por la que no quieres pasar nunca.
Allí es donde dejas de importarte si dejaste los zapatos atravesados. Allí si se quebró el vaso, ¿qué te importa a ti si se quebró o no? Allí lo único que tú quieres es que la vida de esa persona no se quiebre. Pero a veces estamos mandando esas señales y nosotros no las entendemos. Nos es fácil ir y juzgar a los demás sin saber realmente qué cosa es lo que está viviendo y por qué razón está pasando por eso. Como sabemos que es Dios, que no es Dios el que está allí trabajando con nosotros. Como sabemos hasta donde sé, Dios es Dios poderoso, Dios es el Dios que te va a sostener, que va a levantar tu mano, que te va a extender el brazo para que tú te sustentes de Él, para que tú te guardes. Pero a veces, al nosotros ver, como dice la palabra, su mano está alzada, pero es aquí que ellos no la ven. Entonces ellos se convierten en enemigos nuestros, porque nosotros le estamos diciendo hacia dónde tienen que ir, qué es lo que deben hacer y cómo tienen que andar. Y ese Dios que se levanta allí te va a bendecir, es la forma que Él va a usar para engrandecerte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos padecido tales cosas? Y luego viene el dolor a nosotros. No nos es fácil poder exponer eso. Conozco a alguien que un día me pidió una consejería. Y cuando él vino a hablar conmigo, le costaba poder expresar, poder manifestar aquello, su orgullo quizás, o la enseñanza que tenía. Lo cierto es que llegó conmigo, y cuando llegó allí conmigo me dijo que lo dejáramos así, que mejor él no iba a plantear eso, porque eso era algo personal que él podía resolver. Y cuando vi que le había costado poder venir a hablar conmigo, yo no le pedí a él, no le insistí a él que me hablara a mí, sino por el contrario, yo comencé a hablarle a él. Y le dije inclusive que donde yo vivía no había nacido allí. Y le fui contando entonces muchas cosas que me acontecieron a mí. Y cuando él oyó aquello, entonces me decía a mí, oye, ¿de verdad te ha ocurrido eso? ¿De verdad te pasó eso? Y entonces él se abrió conmigo y comenzó a hablar. Y él reconoce que vino una sanidad que él no sabe cómo, pero él pudo sacar aquello y pudo cambiar su perspectiva con respecto a todas estas cosas, porque solo los soldados que están heridos pueden entender ese tipo de situaciones. Solo los soldados que usa Dios y escoge Dios los hace pasar por una cosa de esta. Pues son los soldados que tienen por certeza que aún su muerte física es nada comparado con el eterno peso de gloria que viene. Porque solo los que van a batalla saben cómo se enfrenta al enemigo. Solo aquellos que vencen al enemigo son los que tienen autoridad para decirle a los demás cómo es que se lucha de verdad con los enemigos. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que te levanta. A veces vas a mandar las señales y nadie las va a entender, pero hay uno que sí sabe qué es lo que estás haciendo, sabe qué es lo que estás padeciendo. Ese que sabe eso te garantiza a ti vida y vida eterna. No importa si mueres acá, no importa si caes en batalla, pero tienes la garantía del que te envió, que va a estar con él y para siempre, y nunca morirás. En el nombre poderoso de Jesús yo lo creo, y así va a ser. Nos vamos a levantar y vamos a vencer en el nombre de Jesús, a pesar de las heridas que podamos tener. Ese es el Dios, el que a veces nuestra racionalidad no entiende, no comprende. Nosotros no podemos comprender a Dios. Y cuando pasan este tipo de cosas, a veces nos sorprendemos y a veces juzgamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que seamos abiertos de entendimiento, de mente abierta, para entender el padecimiento de todos aquellos que hoy necesitan de una palabra de aliento, y que aprendas a usar tus heridas para levantar a los demás, para que le hables con autoridad, que te ubiques en la palabra de Dios, que lleno del Espíritu puedas entonces amar al que le vas a orientar, al que le vas a enseñar. Porque siempre he dicho lo siguiente: nadie puede enseñar algo que no haya aprendido, y que en verdad cuando alguien está enseñando algo, en realidad lo está aprendiendo, porque solo cuando se practica se aprende.
Por eso Dios a veces nos hace pasar por todas estas cosas. Por eso Dios propensa todas estas cosas, como Moisés, como David, como Pablo, como Jesús. Jesús tuvo que aprender la obediencia aquí. Y un día, estando en la cruz, dijo inclusive: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínate el clamor de nuestro Salvador. Imagínate el clamor del Dios poderoso. Imagínate de ese hombre que lo dio todo por nosotros, y fueron sus heridas las que nos sirven a nosotros, fueron sus latigazos, fueron sus llagas por las cuales nosotros somos sanados, fue por su sacrificio y por su muerte en la cruz que nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios, y fue por su gloria y por su poder que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Bienaventurado el que cree, bienaventurado los pacificadores, porque de ellos será el reino de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios, del Altísimo. ¡Aleluya! Quiero que allí donde estás, si esta palabra te ha edificado, tú la puedas reflexionar y puedas pensar en lo que hoy estás viviendo y en lo que hoy estás pensando. Yo sé que ninguno quiere pasar por eso y que quizás dirá: oye, pero yo quiero vivir de victoria en victoria. Quiero que te lleves esta última reflexión. Leí un libro que se llama justamente De victoria en victoria, de Harold Caballero. Y Harold establece allí una anécdota que luego la escuché también de los indios Sioux, y que había un anciano que le explicaba a un niño y le decía: hijo, dentro de nosotros existen dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno, que viven en constante batalla. Harold decía que hay un reino del bien y hay un reino del mal, que hay un reino de luz y hay un reino de oscuridad. El hijo del anciano, del indio, le preguntaba: abuelo, ¿y en esa batalla quién gana? La respuesta del anciano fue: a quien alimentes más. Así solía dice Harold también en su libro, De victoria en victoria. Dice: ¿cuál es el reino que va a triunfar? Aquel en el que tú confíes más. Si tú te diriges hacia el reino del mal, va a triunfar el mal. Pero si te diriges hacia el reino del bien, va a triunfar el reino del bien. Y todo lo que tengas prometido de parte del que lidera el reino del bien, lo tendrás en el nombre de Jesús. Allí mismo donde está, quiero que tú puedas inclinar la cabeza en el día de hoy, que puedas reflexionar sobre tus heridas y de las que crees tienes todos los demás. Y si sabes leer las señales, tú te dediques también a edificar a alguien, a edificarte primeramente a ti mismo. Y si no entiendes eso, mejor no te involucres en ninguna de esas situaciones, porque no vaya a ser que salgas tú inclusive perjudicado por eso. Por eso debemos clamarle al Señor y que nos dé la sabiduría. Padre Dios Todopoderoso, yo sé que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Tú eres nuestro Dios Redentor. Y sin ti nada podemos hacer. Y yo sé y reconozco delante de ti que he cometido muchos errores en esto. Que he visto muchas señales que a veces yo las he juzgado o algunas no me han importado. Porque no he tenido el discernimiento espiritual suficiente para saber edificar y corregir lo que yo debo enseñar. Sobre todo a los míos, Señor, a mis hijos. A veces cuando me he molestado, cuando he hecho algo que creo yo es lo correcto, sabiendo que eso es incorrecto, o he reaccionado de una manera que no es la correcta. Yo te pido que me llenes de tu sabiduría, que venga tu unción y tu Santo Espíritu se siente en el trono de mi corazón y sea desde allí gobernando todo lo que yo hago, para que toda palabra que salga de mi boca sea de edificación y sea de bendición. Sé que algunas de ellas, Señor, aunque no las entendemos, esas bendiciones van a ser duras y van a ser quizás de una obediencia que la cual nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Pero si tú me la dieres, Señor, entonces ciertamente yo tendré la certeza de que por ese camino y con esa palabra esa persona se va a edificar, sobre todo los que tengo cerca, porque sé que tengo emociones y tengo sentimientos, y aunque lo pueda negar, Señor, mi amor es mayor
para mis hijos, para los que están cerca, para los que comparten conmigo a diario. Por tanto, yo te ruego, pues lléname de tu unción, lléname de tu amor, lléname, Señor, de tu entendimiento y de tu sabiduría, para que cada palabra que salga de mi boca edifique a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.